Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Pues estamos llevando una vez más este estudio del libro de los Hechos que estamos teniendo y que llevamos más de un año, ya casi nos acercamos al año, para continuar, hermanos, con esto que el Señor nos ha estado transmitiendo. Aunque pudiera parecer que nos hemos tardado un poco con respecto a- al estudio, pues es debido, como lo hemos estado comentando, que estamos tratando de revisar línea por línea, versículo por versículo, y quizás no exhaustivamente palabra por palabra, pero sí analizar el propio contexto de lo que está hablando el propio texto, ya que creemos, hermanos, que tiene una carga doctrinal, que antes de encontrar una referencia en lo que se está viviendo el día de hoy, tenemos que encontrar la referencia en el propio contexto que lo abraza, que es el tiempo y la propia palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos la manifestación en las cartas o alguna de las cartas del apóstol Pablo para poder entender el tiempo, el desarrollo de lo que se estaba hablando y de lo que se estaba ministrando en ese tiempo y en ese momento. Por eso creemos importante el detenernos. Y si creemos que hay una aplicación para este tiempo, pues también lo vamos a mencionar, no pasarlo por alto, una aplicación en el sentido personal hacia nosotros en este día, en este tiempo y en estos días también lo vamos a hacer. Donde creamos que sea prudente, que sea oportuno, aunque la palabra, hermanos, toda la palabra tiene una aplicación personal para estos días. Tampoco quisiéramos, hermanos, caer en el error, pues, de tomar un texto y con solamente el versículo darle una aplicación plena y queriendo acomodar nuestro pensamiento, queriendo acomodar la aplicación para nuestros días en un texto. Yo creo que esa no es la manera correcta, sino es al revés, de dentro hacia afuera, que nos lleve primeramente a poder entender el texto y ver cómo tiene una aplicación para nosotros en estos días. Entonces, hermanos, quisiera hacer una oración para comenzar. Estamos estudiando Hechos capítulo 13 a partir del versículo 24. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde y te pedimos en ese amor, Señor, en esa gracia y en esa misericordia, que seas tú, Señor, dirigiendo nuestros pasos, dirigiendo nuestro pensamiento y nuestro corazón, Señor, y en esa libertad, en esa autoridad y en ese amor, Señor, podamos creer tu palabra, Padre. Danos entendimiento y sabiduría, Señor, para creerla en ese amor, en esa libertad y en esa gracia, Cristo Jesús. Creemos y confiamos en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos que disponen este tiempo, Señor, para poder estudiar, para poder escudriñar tu palabra. Bendícelos y sé tú con cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios y amén. Vamos a compartir siempre, como siempre, hermanos, la pantalla en el texto que estamos usando de la Biblia, eh, en Hechos, capítulo 13, versículo 23. Ahí nos quedamos la semana pasada. Dimos el entendimiento acerca de esa profecía cumplida, dice, de la descendencia de David, lo decíamos la semana pasada, y que nos habla la referencia de 3 puntos para poder seguir manteniendo un linaje. Y decíamos que en Mateo y en Lucas se habla de la genealogía de Jesús, está descrita en estos 2 pasajes, y siempre hay una referencia hacia este punto. Era algo importante porque es la manera en que Dios da esa promesa de un trono para siempre en la descendencia de David. Y ese trono lo iba a ocupar el Señor Jesucristo. Entonces viene esa oportunidad y hablamos del linaje, la promesa y la función en este versículo 23 de la descendencia de está hablando de David, y conforme a la promesa de Dios, a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Esa es la función, el Salvador de Israel, y sabemos que Él iba a manifestarse como Salvador. La semana pasada hablamos acerca de algunos textos del Antiguo Testamento que hacían una manifestación clara de que Jesús, que en sí el nombre Jesús es Salvador, y que esa manifestación en la función que iba a traer ya lleva en su nombre esa función, la salvación
de todos aquellos que se acercaran y buscaran del Señor. Sabemos que primeramente para los judíos y después para los gentiles, como lo dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice, continuamos leyendo el texto. Hoy espero avanzar hasta el versículo 30 y 31. Lo habíamos dividido en 3 partes, pero estudiando el pasaje vemos que se puede ampliar un poco más. Te invito, hermanos, a que si tienes alguna duda pudieras plasmarla ahí en el chat de este video y podamos tratar de resolverla si surge alguna duda con respecto a lo que estamos hablando. Entonces, solamente te pido que pongas tu nombre para poder enviarte la respuesta con respecto a alguna duda que surja en ese momento. Entonces, simplemente estamos tratando de leer el texto y estamos tratando de darle la interpretación adecuada, llevándola en el momento en el que está expuesta. ¿Sí? Su contexto político, su contexto social, su contexto religioso, cómo se está predicando el evangelio. Y hemos decidido poner énfasis porque es donde se están dando un redondeo a las doctrinas que se iban a estar llevando en la iglesia y que hoy tenemos que estar teniendo en las iglesias que hemos creído en Cristo Jesús. Por eso nos hemos detenido en cada versículo, en cada texto, y hemos esperado confiadamente en el Señor. Dice entonces, versículo 24, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y hasta ahí termina el mensaje que está dando el apóstol Pablo. Nuevamente reiteramos, es el primer sermón que queda en el registro de esta secuencia que va llevando Lucas
para dar testimonio de los acontecimientos de la iglesia primaria o de la iglesia primera, la iglesia que se estaba desarrollando después de que Cristo ascendió, como lo hemos leído en Hechos capítulo 1, y para cumplir la encomienda que el Señor les da en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Que cuando sean visitados y llenos por el Espíritu Santo, tenían que llevar este evangelio, primeramente a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se está cumpliendo esta profecía dada por el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla y cómo estas doctrinas van tomando fuerza, van tomando seguridad. Debemos de recordar que el apóstol Pablo, de alguna manera, él no fue testigo de una manera presencial en el tiempo cuando el Señor Jesucristo anduvo en la tierra. Por el contrario, él era un perseguidor, ya lo vimos en Hechos capítulo 9, que se dedicó a perseguir a todos aquellos que estaban creyendo en lo que para él era algo blasfemo. Era algo inapropiado, estaban yendo contra el Señor, yendo contra la ley, yendo contra el templo, y él en ese celo, como lo dice en Juan capítulo 16, creyendo que le conocen, se van a ser defensores de Dios, pero en realidad no conocen al Señor, y es necesario que Pablo en un trato sea confrontado por el Señor, diciéndole, ¿por qué me persigues? En Hechos capítulo 9, y ahí él pueda, de alguna manera directa, testificar que él tuvo un encuentro con el Señor. Y si vamos en este pasaje, hermanos, él no da su testimonio de lo que el Señor estaba haciendo con él. Es más adelante cuando empieza a usar su testimonio. Como quizás muchos de nosotros en algún tiempo, lo primero que podemos usar es nuestro testimonio para dar cuentas de cómo nos alcanzó el Señor. Aquí lo importante en lo cual está haciendo énfasis Pablo es acerca de la escritura. Y vamos a reforzarlo un poco más en el entendimiento. En este pasaje del versículo 24 vamos a ver, dice la palabra del Señor, antes de su venida, ¿de quién? De Jesús, que está hablando del Salvador, de la promesa manifiesta, del verbo encarnado, como dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Pudiera parecer que Pablo conoce de manera pronta y cercana esta historia de la cual él no había sido testigo, de la misma manera en que lo había sido testigo Juan o había sido testigo Pedro, como Pedro de alguna manera manifiesta en su segunda carta que ellos de primera fuente habían entendido y tenían cosas por cierto, por eso era necesario que la palabra se manifestara. Entonces podemos ver en segunda de Pedro, dice aquí, versículo 16, porque hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no hemos dado a conocer, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, ese es en la transfiguración, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y posteriormente, también Pedro en el capítulo 2 de esta misma carta, habla de las Escrituras y habla de las cartas de Pablo, metiéndolo en un mismo tiempo, en una misma autoridad, que la palabra del Señor es autoritativa, es inerrante. Pedro considera que todo lo que ha hablado Pablo es ciertísimo, porque él puede tener testimonio. De la misma manera podemos encontrar el testimonio de Juan, porque lo habla más adelante el texto,
Dice lo que desde el principio, Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Debemos de recordar que Juan es el que habla del verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Juan capítulo 1, versículo 14, en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como del unigénito de Dios. Dice, y la hemos visto, testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A través de quién? A través de Cristo. Los que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pensábamos, hermano, y era uno de los argumentos que muchos han encontrado, que fue una de las causas porque llevaron a Juan Marcos, porque él también era un testigo ocular. Entonces, pues aquí Pablo tiene que echar mano junto con Bernabé de las escrituras y de los acontecimientos históricos y naturales que estaban sucediendo. Por eso vemos al apóstol Pablo hacer una referencia de quién, de Juan. ¿Quién Juan? Juan el Bautista. ¿Dónde encontramos a Juan el Bautista? Ya se manifiesta de una manera clara. Las fuentes pudieran haber sido el mismo Bernabé que venía de Jerusalén, lo que le contaron los apóstoles, o quizás de una manera directa también se lo mostró el Señor Jesucristo, pero él tenía la historia correcta. Y sabemos que los alcances de Juan el Bautista eran altos, porque en Hechos capítulo 19 vemos que algunos estando en Éfeso declaraban que algunos eran discípulos de Juan porque habían sido bautizados por Juan. ¿Y dónde estaban? En Éfeso, que quizás con el tiempo de la dispersión no alcanzaron a oír el mensaje completo, porque Pablo llega a componerles la historia, a componerles la doctrina en la cual estaban siguiendo y estaban creyendo cada uno de estos. Entonces, este es un puente que encontramos, el puente del Antiguo Testamento. Ya decíamos en el versículo 23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Esa es la promesa cumplida. Manifiesta en dónde? En el Antiguo Testamento. Ahora viene ese puente, que sabemos que ese puente que fue construido, y la palabra de Dios se manifestó a través de Juan el Bautista en la promesa que le dio a Elizabeth, su madre, que iba a proclamar, que iba a ser una voz que se iba a levantar en medio del desierto para anunciar que el Salvador había llegado, que el reino de Dios se había acercado a los hombres. Y es ahí donde entra ese cuestionamiento. Antes de su venida, antes de que el Señor se manifestara, sabemos que ya había algunas manifestaciones con Simeón en el templo cuando cargó al bebé, cuando vemos a un Jesús platicando con los grandes maestros y que le dice a su madre que le es necesario estar en los asuntos de su padre, a su madre en ese momento putativa o prestada, que era María, lo cual los buscan en el templo, y de ahí no volvemos a tener noticias hasta este momento, donde el Señor Jesucristo llega y se manifiesta en el bautismo de Juan. Entonces es importante este puente de transición del Antiguo al Nuevo Testamento, en el mensaje de quién, de Juan el Bautista. ¿Y dónde podemos encontrar este mensaje de Juan el Bautista? Podemos encontrarlo en el Evangelio según San Juan, que es un poquito más extenso, y en el Evangelio según San Lucas también lo podemos encontrar, pero en Juan capítulo 1 podemos encontrar versículo 14. Ahí hablamos de este texto. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Juan dio testimonio de él. ¿Quién dio testimonio? Juan el Bautista. Y sabemos la historia de Juan, que está manifiesta en Lucas, que también vino a través de una promesa del Señor a su padre estando en el templo.
Y vemos que viene en el anunciamiento de que iba a ser útil para manifestar ese testimonio de quién, de Jesucristo, que había sido enviado para cumplir el plan y propósito del Señor. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, ¿quién? Cristo, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso es lo que está testificando Juan, pero también está hablando de Juan el Bautista. Aquí está haciendo también Juan por medio de una narrativa, tomando la voz de Juan el Bautista en el anunciamiento que traía para la manifestación de quién era el Cristo y la gracia y la verdad que tenía que manifestar. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y este es el testimonio de Juan. ¿Cuál es ese testimonio? Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y sabemos, ya lo hemos estado estudiando, la palabra del Señor en el libro de los Hechos. ¿Quién era el Cristo? Era el ungido, era el Mesías, era la promesa dada a Israel. Por eso es que enviaron los sacerdotes y levitas a preguntarle, porque quizás ya había causado un revuelo, ya había dado testimonio. ¿A quién testificaba? Vamos a verlo ahí en Juan, en Lucas, capítulo 3, versículo 15, ¿a quién le hablaba y por qué de alguna manera estaba siendo conocido? Dice, como el pueblo estaba en expectativa preguntando en todos sus corazones, ¿acaso Juan sería el Cristo? Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego. Nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Bueno, ¿y qué era lo que enseñaba Juan? Versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. Sed pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Podemos ver que son palabras que también posteriormente usa el Señor Jesucristo. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dice entonces la gente, primeramente la gente. Le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, ¿sí? El que tiene 2 túnicas, de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos que eran los recaudadores de impuestos. Entonces, también Juan, aunque se había apartado, creció en el desierto, su ropa era de piel de camello, comía miel, comía, es que iba a decir la palabra chapulines, pero en la palabra no está chapulines, sino langostas. Dice, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Maestro, aquí le reconocían como un maestro. ¿Qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Por qué? Porque de alguna manera se conocía que los publicanos pedían un poco más en el pago de impuestos. Eran los recaudadores de impuestos que se entregaban a Roma. Y ellos podían en esa libertad exigir un poco más y ellos se los quedaban.
Por ejemplo, un caso como ese es Zaqueo, que de alguna manera había robado a muchos como un recaudador. ¿Sí? Entonces dice aquí, maestro, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, soldados, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, aquí es donde entra y es donde él se tiene que salir para no generar una confusión, ¿verdad? Y era lo que estábamos hablando en cuanto a quienes les predicaba, y es aquí, es esto que tiene. Vemos más ampliamente esta confesión que tiene Juan el Bautista. Y esto, hermanos, tenemos que entenderlo, porque Pablo no fue presencial de estos actos de Juan. De alguna manera tuvieron que haberle llegado de primera mano, haberle comentado la historia de Juan para él manejar con toda certeza. Manejaba con toda certeza el conocimiento de la ley, el conocimiento de las tradiciones judías, el conocimiento de los profetas. Entonces Pablo lo conocía, pero la historia que se acababa de desarrollar unos 12, 14 años antes, pues alguien se la tuvo que platicar. Quizás decíamos de alguna manera el que venía de Jerusalén y manejaba esa historia de primera mano era alguien llamado Bernabé, con el cual había salido en ese primer viaje misionero. Entonces recobra una labor importante porque Pablo cita un hecho presente en una ciudad lejana de Jerusalén, donde los eventos en Jerusalén se conocían y habían impactado varias regiones. Después de la dispersión se fue anunciando el evangelio y de alguna manera ellos llegaban a predicar y compartir el evangelio a los gentiles. Y el primer lugar donde asisten es una sinagoga. ¿Y cuál era el testimonio de Juan el Bautista? Le dijeron, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Aquí es muy interesante, hermanos, porque es el profeta del que habla Moisés. Dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandé. Por eso cuando venía el testimonio del Señor Jesucristo, tenéis a Moisés y a los profetas. Entonces viene, hermanos, una manifestación plena del Cristo, anunciado desde la época de Moisés, manifiesto en las profecías de Isaías, manifiesto en los salmos. Y ahora, hermanos, por eso es importante leer los textos de este Nuevo Testamento, que todavía algunos no estaban escritos, sino se habían trasladado de una manera oral, y Pablo los conocía y podía compartirlos, podía hablarlos, podía con toda certeza saber que estos eventos habían ocurrido. Porque eso es lo que cita Pablo. Dice que le preguntaron en el texto que estábamos leyendo, ¿quién pensáis que soy yo? Dice en el versículo 25, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y esa expresión que había sido de Juan el Bautista, que había muerto unos 15, 16 años atrás, entonces eran conocidas por Pablo, y Pablo usa este elemento para compartir las buenas nuevas. Eso es muy interesante, hermanos, porque está registrado como un hecho histórico y sí, la manifestación de una profecía de Juan el Bautista.
Entonces, por eso estamos analizando en qué estaban sustentadas las palabras de Juan el Bautista y por qué las toma Pablo. Y hay una comprobación, tanto Pablo como en los hechos recientes de hace 15, 16 años, y con lo que estaba establecido en la Escritura. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? ¿Para qué? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Por eso era importante Juan, porque Juan había tomado lo que se había anunciado por Moisés, había tomado lo que se decía Isaías y hace una manifestación clara de quién es Cristo. ¿Por qué la noticia de Juan el Bautista se tomaba por cierta? No era cualquier persona que solamente había expresado una palabra. Por eso nosotros, hermano, que ahora, si queremos ser tomados en cuenta de una manera seria y cierta, tenemos que hacer uso del texto bíblico que conocemos, que tenemos cercano, que podemos tener a la mano y hacer uso de la palabra del Señor. Nuevamente lo comento, Pablo no empieza a hablar de su testimonio, de cómo fue derribado, de cómo estuvo 3 días ciego, de cómo alguien llegó a orar por él y de cómo el Señor le dio palabras, como dice en Hechos capítulo 26, que le había sido enviado para dar vista, sacar de las tinieblas a aquellos que estaban en oscuridad y llevarlos a la luz del Señor, quitarles la venda de sus ojos a los gentiles. Eso es de lo que, cómo va evolucionando el testimonio de Pablo. Y esto es importante estudiarlo, hermanos, porque de alguna manera hoy podemos tener esa aplicación en nuestras vidas de que si hablamos del texto bíblico, no nos van a tener como alguien que está contando su propia idea, su propio pensamiento, y lamentablemente eso es algo que hoy en día se hace abuso de las historias, reforzando en novelas, reforzando en comentarios, en pensamientos, en lo que me pasó ayer. Pero si no va sustentado ni tomado de la mano de la palabra, pues queda solamente en una buena idea, en un buen pensamiento, en una buena historia, y no reforzado en la manifestación de la revelación, de la profecía manifiesta en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, podríamos decir, ¿por qué regresarnos a decir Juan el Bautista? Porque lo cita Pablo. Y aunque no estaba establecido, ya era parte del testimonio del cual formaba, porque él vino a anunciar la manifestación del Cristo. Fue el primero que dio testimonio del Cristo cuando nadie conocía, nadie sabía quién era. Para el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, simplemente era alguien y se consideraba hasta como un hijo ilegítimo, Jesús. Dice pues, ¿eres tú el profeta? Ya decíamos palabras de Moisés, y respondió, no le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Aquí está, una voz clama, preparo en el desierto camino al Señor. ¿Quién es ese? Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista también estaba involucrado en la profecía que se había dado 450 años antes de la manifestación del Verbo y del propio Juan. Por eso es que las palabras de Juan el Bautista cobran relevancia en la manifestación y en la anunciación de esa manifestación del Verbo en medio de los hombres, de la manifestación del Cristo, de la manifestación del Salvador, de la manifestación del Mesías. Preparada en el desierto camino al Señor. ¿Quién iba a ser el Señor? ¿O quién es la manifestación del Señor? Debemos de recordar cuando está predicando Pedro, a este le hizo Señor y Cristo en Hechos. En el primer, no me acuerdo si el primero o segundo sermón del apóstol Pedro, déjame buscarlo en la palabra para decírtelo con toda seguridad. Hechos, no me acuerdo si es en Hechos capítulo 2 o 3. Ya lo estudiamos, pero esto no tuvimos la oportunidad de grabarlo.
Capítulo 2, versículo 33. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí vemos la manifestación de la promesa. Aquí vemos la manifestación dada en el Señor, en la cual Él iba a manifestar su poder y autoridad, allanar en la soledad calzada para nuestro Dios. Es la profecía dada. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, bueno, aquí hace más específico. Vemos que habían sido enviados sacerdotes, levitas y específicamente fariseos que eran observadores de la ley. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Sí? Entonces, el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y aquí podría parecer que entra una confusión en la manifestación. El que viene después de mí, el que es antes de mí. Siempre ha existido por el tiempo, por los siglos, pero ahora se ha manifestado, ahora viene a presentarse después de que he preparado, que he anunciado esta voz que clama en el desierto para preparar el camino de la manifestación del Cristo. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces ya decíamos aquí la manifestación del profeta, como ya lo habíamos dicho, Mateo capítulo 21, 11, las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. En Juan 1, 21, entonces, ¿qué eres, Elías? Él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces, son algunas maneras catalogadas en Cristo Jesús, el Mesías, el profeta que anunciaba Moisés. Por eso era importante, hermanos, retomar y poder entender por qué Pablo usa el testimonio de Juan el Bautista para hacerlo parte de este mensaje que estaba hablando. Entonces, resumiendo, primer punto, antes que viniera Jesús, Juan predicó. Aparentemente, el Bautista era conocido entre los judíos y los piadosos en Palestina y en la dispersión. Podemos decir nuevamente en Hechos capítulo 19, versículo de 1 al 6, Pablo se encuentra con un grupo de hombres que habían sido bautizados por Juan y no conocían nada del bautismo en el Espíritu Santo. Sí conocían y habían hablado de Cristo, pero Juan les tuvo que recompartir nuevamente o participarles nuevamente el Evangelio y hablarles, y en esa certeza debemos que estos pudieran haber sido también discípulos de Apolos, que de alguna manera también Priscila y Aquila, llevándolo aparte, le llevaron a que reconsiderara sus palabras, haciéndole ver quién era el Espíritu Santo y que el bautismo de Juan ya no era algo presente en ese tiempo y en ese momento. Entonces, si en ese tiempo, hermanos, tiempo temprano, tiempo cercano, había confusiones de doctrinas, cuánto más ahora que han pasado más de 2000 años, y la gente, por no acudir a la fuente de la propia palabra de Dios y pensando y meditando en sus propias ideas, de alguna manera el mensaje se distorsiona del Señor. Por eso es necesario, importante hablar de las doctrinas del Señor. Entonces vemos que era Juan conocido y es citado por el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, segundo punto. Cuando ya terminaba su trabajo, cuando era el tiempo final, inclusive era necesario, dice la palabra del Señor, que Él menguara para que Cristo creciera y se manifestara. Pablo da a entender que la obra de Juan era solo temporal. Con la llegada de Jesús terminó, pero durante su breve ministerio, él tuvo que responder preguntas que le hicieron sacerdotes y levitas en cuanto a la predicación y bautismos
que no estaban autorizados en el río Jordán y él lo estaba haciendo. Eso es el texto que acabamos de leer. Los mensajeros enviados por el Sanedrín le pidieron que se identificara, lo que Juan le respondió diciendo: ¿quién suponen ustedes que yo soy? Ellos querían saber si Juan era el Mesías, Elías o el profeta. A todas esas preguntas su respuesta fue negativa. Enfáticamente afirmó que él no era el Cristo. Quitando la atención de él mismo, dijo que no era digno ni siquiera de desatar las sandalias de aquel que venía después de él. El judío usaba la expresión al que viene para referirse al Mesías. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 13, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Hasta cuál Juan? Juan el Bautista. Sí. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Por eso es importante Juan, en la narrativa que está teniendo Pablo al predicar o tratar de compartir el evangelio hacia los gentiles. ¿Qué importancia tenía Juan? Pues que ya estaba en la profecía de Isaías y que también él iba a preparar el camino para la anunciación, la proclamación de aquel que él no era digno de desatar sus sandalias. Ahí vemos que Juan describe que no era digno ni del trabajo de un esclavo. El esclavo eran los que desataban las sandalias, les lavaban los pies a aquellos visitantes en una casa. Él no se sentía ni como esclavo en esa dignidad. En Juan capítulo 3, versículo 3:30, dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Dice: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que era Juan, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, que yo me haga a un lado, y que vemos que posteriormente cae en una confusión y es decapitado cuando algunos de los discípulos de Juan el Bautista, Juan los envía a preguntarle a Jesús: pregúntele si es él o esperamos a otro, y posteriormente es decapitado por Herodías, cuando Salomé le pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Pablo usa bien las palabras conocidas por Juan el Bautista y las toma y las lleva a ese presente en el cual estaba hablando con hombres, y presenta a Jesús a esta audiencia y trae la noticia de que el anuncio de Juan acerca de la llegada del Mesías es verdad, porque el Mesías ha venido en la persona de Cristo Jesús. Y ahí estamos, regresamos pues a Hechos, capítulo 13, versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, ya lo decíamos, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y ahí vienen la cita que ponemos, Juan capítulo 1, versículo 20, vienen las citas, algunas de las citas que usamos. Y aquí retoma la palabra Pablo. ¿A quién? Hacia la audiencia que tiene. ¿Quién es esta audiencia a la que está hablando? ¿Para quién era este mensaje? Aquí lo aclara el apóstol Pablo. Lo trae desde Jerusalén y los trae a Antioquía de Pisidia, diciéndoles: el mensaje también es para ustedes. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Sabemos que eran los prosélitos, los que eran de alguna manera gentiles y habían abrazado la religión, la tradición, la ley judía, pero que algunos o muchos de ellos no se habían circuncidado para ser de alguna manera plenamente judíos, no de nacimiento, pero sí apegados, y al tomar la circuncisión se apegaban. Pero esto no lo habían hecho, por eso eran
prosélitos, simpatizantes. Se les permitía entrar al templo porque guardaban el Sabbat, llevaban la Torá, la estaban aprendiendo, guardaban las tradiciones, daban ofrendas y ayudas a los pobres, como se habla con Cornelio en Hechos capítulo 10, y de quien se da testimonio que él era un prosélito, y sabemos que él también es uno de los primeros que es bautizados gentiles por el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra del Señor, estoy leyendo el versículo 26, vamos a tratar de desglosarlo. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Incluye la palabra ya salvación. Como ya habíamos dicho en el versículo 23, Jesús el Salvador de Israel, y aquí ya habla de un verbo activo del ser la salvación. ¿Sí? Entonces, es lo que viene a ser el Señor. Pablo sigue entonces con esta costumbre de dirigirse a sus oyentes de la sinagoga como hombres o varones de Israel. Vemos que en la segunda parte de su sermón les habla como hermanos. Cuando Pedro predicó su sermón en el Pentecostés, hace uso de este mismo recurso en ese discurso. Cuando predica en el pórtico de Salomón, usó esta misma fórmula. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 22, en Hechos capítulo 3, versículo 12 al 17. Pablo les dice varones, luego les dice hermanos, de la misma manera que Pedro. Pablo sabe que su audiencia en Antioquía de Pisidia es variada y por lo tanto está hablando tanto a judíos como a gentiles. Entonces les dice hombres y hermanos. El tono de voz de Pablo es confiado porque se está dirigiendo a compatriotas judíos. Entre los judíos se siente como en casa y en su deseo de darles a conocer a Jesucristo. Les llama hombres y hermanos, usa el cliché bastante aceptado entre los judíos, y su intención no es dejar fuera a las mujeres. Sabemos que numerosas y prominentes damas gentiles, temerosas de Dios, asistían también a los cultos de adoración en la sinagoga. Sabemos que las mujeres no participaban en el templo, pero en las sinagogas sí empiezan a participar y están presentes en las actividades de la sinagoga. ¿Dónde dice eso? En el versículo 50, aquí podemos encontrarlo. Dice versículo 50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llevaron Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los gentiles, oyendo esto, te regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creían todos los que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas. Entonces, aquí no hace un acto discriminatorio el apóstol Pablo, sino que se está dirigiendo a una uniformidad en la audiencia que está teniendo. Los hijos de Abraham es otra expresión que usa aquí en el versículo 26. Hijos del linaje de Abraham. Los judíos en la audiencia reclamaban a Abraham como su antepasado físico, y es algo que sabemos aún con el Señor Jesucristo. Nos tenemos a nuestro padre Abraham, y el Señor en Hechos, en Juan capítulo 8, dice, bueno, pues si su padre fuera Abraham, harían las obras que él hace. Dice, pero su padre es el diablo. Y ese era el orgullo del pueblo de Israel, el pueblo judío, el decir que su padre era Abraham, siempre en la promesa dada a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, como lo hemos estado mencionando. Entonces, aunque en realidad Pablo no está hablando de una relación natural, sino una filiación espiritual, al poner en conexión con Abraham en un nivel espiritual, él puede incluir a esos creyentes que no son de descendencia judía. Dice que en Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones. En Génesis capítulo 16, esa es la promesa que el Señor le da a Abraham, que iban a bendecir a todas las naciones. Inclusive se ha dado la interpretación en el decir que le hizo que viera hacia los cielos y contara las estrellas, de ese tamaño iba a ser su descendencia. Ahora que contara la arena del mar, y de ese tamaño iba a ser su descendencia. Y en esa aplicación podía ver, entender con toda claridad que de alguna manera la descendencia terrena eran los gentiles y la descendencia en los cielos eran los judíos.
pero sabemos que en el plan de Dios hay un pacto eterno que hizo con toda la humanidad. Manifiesto primeramente sí a los judíos, pero que no es que se haya hecho extensivo, sino que se hizo manifiesto a los gentiles. En Dios no hay plan B, hay un único plan perfecto en el Señor Jesucristo. Y empieza a hablar, cita, y a los que entre vosotros teméis a Dios. Esos son los gentiles que han sido evangelizados por la comunidad judía local. Ellos han acudido a la sinagoga para obtener instrucción en las escrituras, pero no se han sometido plenamente al rito de la circuncisión. Su rechazo los mantiene en la condición de no conversos. En cambio, son llamados temerosos de Dios, igual que hemos citado en nuestros textos. A nosotros ha sido enviada la palabra de salvación, lo que une a los judíos y gentiles piadosos en ese tiempo. Entonces, a vosotros, ¿a quién? A judíos y gentiles. Dice en Romanos capítulo 1, primeramente a los judíos y luego a los gentiles o a los griegos. Dice, entonces, es ese puente que está marcando esa unión, un solo pueblo, dice en Efesios, que de dos pueblos hizo un solo pueblo. Y ahora podemos entender lo que dice en Romanos, los que se salvan y los que se pierden. Entonces, hermano, a veces estamos generando divisiones, dice en Corintios, primera de Corintios capítulo 1, solamente hay dos partes, los que se salvan y los que se pierden. Y hoy te preguntaría a ti de cuáles eras, si de los que se salvan o de los que se pierden. Bien, sigamos entonces. Entonces la expresión a nosotros ha sido, a vosotros, a nosotros, Pablo se incluye ahí en esa expresión, no dice a ustedes, porque Pablo sabemos que era judío de nacimiento, y ya lo hemos explicado, dice él también que era romano de nacimiento en su defensa, y por eso pide ser llevado ante el César, porque era romano y judío de nacimiento, no sería una contradicción, no, de ninguna manera. Pablo era judío de nacimiento en Tarso, pero porque sus padres quizás de una posición acaudalada y en esos convenios al nacer en una región gobernada por los romanos, como que les habían dado esa oportunidad de sus hijos nacidos, se les consideraran como ciudadanos romanos de nacimiento y no que hayan pagado o hayan comprado su ciudadanía, como posteriormente lo afirma Pablo cuando él dice, yo soy romano de nacimiento, y otro ahí se sorprendió, ¿cómo? A mí me costó tanto el pagar por la ciudadanía y tú dices que eres de nacimiento, y no se aclara más al punto, pero lo hemos estado comentando ya en la investigación que hemos hecho. Entonces habla de nosotros, Pablo se incluye. En el versículo 26 dice, a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Dice, entonces, lo que une a los judíos y gentiles piadosos es la comunión en una búsqueda de la salvación que Dios ha prometido en su palabra, porque Dios dio a Abraham la promesa que habría de hacerse efectiva en toda su descendencia espiritual, es que Pablo puede decir a nosotros, incluyéndose dentro de esa salvación prometida. Por lo tanto, Pablo se incluye entre los receptores del mensaje de la salvación que Dios ha mandado desde el cielo. ¿Cuál es este mensaje? Dicho en la manera más sencilla, es el cumplimiento de la promesa de Dios en su Hijo Jesús. Dios provee salvación a través del uno y único Salvador, Cristo Jesús, a los judíos y gentiles creyentes. Ese es el mensaje que viene hablando Pablo, viene allanando el camino, empieza a hacer uso de los recursos. Eso es importante, nuevamente reitero, es el primer sermón registrado del apóstol Pablo. No es que no haya predicado antes, lo hizo, pero es el primer sermón del cual queda testimonio de la forma en que predicaba el apóstol Pablo. Ya habíamos leído cómo predicaba Pedro, ya habíamos leído cómo predicaba Esteban, ya habíamos leído cómo predicaba Felipe. Y aquí podemos ver con toda claridad en una extensión. Pues es importante, hermano, leer versículo por versículo, texto por texto, y nos va a ir alumbrando el Señor en este texto. Vamos a leer un último texto y hasta aquí vamos a dejarlo porque el tiempo se nos termina. Dice versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo,
las cumplieron al condenarle. ¿Cómo puede ser alguien que no conoce la ley o no conoce la profecía, está en el cumplimiento de esa ley? Puede ser de bendición o puede ser de maldición, pero siempre, hermanos, aunque desconozcamos la palabra, desconozcamos la ley, siempre se va a cumplir la voluntad del Señor en su soberanía. Entonces, hermanos, estamos hablando, pues, dice este texto, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, no sabiendo quién era, él ya está aclarando quién era el Salvador, que era el Cristo, como lo había mencionado Juan el Bautista, ni conocían, ni les había sido revelada, ni les había sido iluminada su mente en las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Se leían constantemente, pero no haber esa iluminación, esa revelación de parte de Dios, no había una claridad, no había un entendimiento y simplemente caminaron conforme a su naturaleza. ¿Pero qué creen? En esa naturaleza vino el cumplimiento de la promesa de Dios y era necesario que quizás no entendieran. Y así como lo dice el Señor cuando explica las parábolas en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Para que oyendo no oigan y viendo no vean. Entonces, por eso las parábolas era necesario explicarlas. ¿A quién? Aquellos que estaban cercanos, no fuera a hacer que se salven y se fueran a anticipar al momento de que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Entonces dice, pues, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Pablo es uno de los primeros en admitir que él fue parte de esa clase dominante de Jerusalén. Sabemos que él era perseguidor, que no entendía, él se oponía. Ya lo leímos en Hechos capítulo 8, donde habla plenamente cómo perseguía, los amenazaba, los maltrataba, los golpeaba, los llevaba arrastrados hasta que negaran su fe. Lo estudiamos en Hechos capítulo 8. Él se opuso fuertemente al mensaje de salvación, perseguía a los creyentes en Jerusalén y en Judea, aún fue mandado a Damasco para arrestar a los cristianos y ahí mandarles a las autoridades de Jerusalén como prisioneros. Pablo se convirtió en ese camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, podemos verlo. Fue llamado por Jesús para ser apóstol a los gentiles y ahora proclama el evangelio de salvación a todos los judíos como a gentiles en Antioquía de Pisidia. Primer punto, los que viven en Jerusalén y sus gobernantes. Pablo enfrenta la dificultad de dirigirse a una audiencia que considera a Jerusalén como la sede oficial de la fe judía, por lo tanto, honra a los dirigentes religiosos de esa ciudad. Entonces dice en el texto, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, se manifiesta de una manera respetuosa. Entonces dice, tiene que guiar a sus oyentes a la posición que él mismo ocupó cuando estuvo relacionado con el sumo sacerdote de Jerusalén y hasta llevarlos a la posición de libertad que ahora tiene en Cristo Jesús. Que él por sus tradiciones, sus ideas, su religiosismo, su legalismo, era perseguidor. Quizás ellos habían oído hablar del mismo Pablo, que era un perseguidor, porque cuando estaba en Jerusalén se oía, este es el que persigue, este es el que mata, es el que maltrata, ¿no? Y quizás ellos en su mismo celo religioso pudieran convertirse en eso, pero Pablo no quería que se quedaran en su celo religioso, que no se quedaran en su pensamiento de un celo hacia Dios sin conocer a Dios, que era lo que hacía Pablo. Entonces quiere llevarlos a ese pensamiento. Entonces los habitantes de Jerusalén rechazaron a Jesús y su mensaje, influenciados por los dirigentes religiosos, quienes presionaron a la multitud para condenar a Jesús. Y eso sabemos que está en los evangelios. Segundo punto, ellos no reconocieron a Jesús, pero le condenaron. ¿Cómo podrá Pablo llevar a una audiencia a aceptar el hecho de que Jesús es el Salvador si ya había existido un veredicto de que no era? Es ahí donde tenemos que estudiar la palabra del Señor. Primero hace notar que la gente de Jerusalén actuó por ignorancia cuando rechazaron a Cristo. Algo que había un hermano que dice o decía o sigue diciendo que ignorancia es desconocer la ley o no hacerle caso, ignorarla, decirte estoy ignorando, no. Aquí la palabra es clara, hermanos, y se piensa que a veces es la única acepción
pero equivocadamente hay gente que por no querer profundizar o estudiar en la Biblia, hace uso de su propio razonamiento y dice la ignorancia. La ignorancia es ignorar a Dios. No. A veces la ignorancia está manifiesta en el desconocimiento. No sé de qué me estás hablando, no sé qué es. Eso es de la ignorancia que está hablando aquí en este pasaje. Dice entonces, sus gobernantes no conociendo a Dios, o sea, no le conocían, ¿sí? Entonces rechazaron a Cristo. Tanto Pedro como él dan testimonio de esta verdad. Ya lo leímos en Hechos capítulo 3, versículo 17, en primera de Timoteo. Pablo reconoce que él estaba en esa ignorancia. Primera de Timoteo, al hablar de ese testimonio con Timoteo, él dice cómo era un ignorante. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia en incredulidad. Quizás así podemos estar muchos de nosotros. ¿Y por qué? Podemos salir de esa ignorancia, sí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo el Señor nos va a ayudar a salir de esa ignorancia? Pues atendiendo la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo, avanzar, creer, crecer y manifestarse en esa plenitud del Señor en nuestras vidas. El pueblo judío no sabía lo que estaba haciendo, al contrario, ni la gente de Jerusalén ni los dirigentes religiosos podrían evadir la responsabilidad. Si ellos no hubieran llevado a Jesús ante Pilato, el gobierno romano nunca lo habría matado. Era necesario que ellos estuvieran en esa ignorancia. Mira cómo es el plan perfecto de Dios, para que se cumpliera lo establecido en las Escrituras, y eso es lo que está hablando ahí Pablo. Dice, ni las palabras de los profetas se leen todos los días de reposo, las cumplieron. Era necesario que las cumplieran, como en su ignorancia, en su incredulidad. ¿Para qué? Para condenarle y se manifestara la salvación ante los hombres. Entonces decíamos que si no hubiera acontecido esto, el gobierno romano nunca lo hubiera crucificado. Pedro en sus sermones y sus discursos pronunciados en Jerusalén también responsabilizó a los judíos por la muerte de Jesús, cuando dijo que ellos lo habían matado. Hechos capítulo 2, versículo 36, capítulo 3, versículo 14, versículo 15, capítulo 4, versículo 10, era un recurso el cual se usaba. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a una comunidad judía, los cuales habían tenido esa responsabilidad, pero también no solamente se quedaban en esa condenación, sino lo que hacía Pablo y Pedro es que les daban la respuesta para encontrar el perdón y la salvación en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos entonces en la siguiente parte, dieron cumplimiento a la palabra de los profetas acerca de los cuales se leía cada día de reposo. Las escrituras se leían en las sinagogas por todo Israel y en la dispersión. Ningún judío devoto podía decir que era ignorante respecto a la palabra de los profetas, pero no tenían el entendimiento, no tenían el discernimiento, no tenían la claridad, no tenían la iluminación como hoy tú y yo tenemos esa oportunidad con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ningún devoto judío podía decir que era ignorante respecto a las palabras de los profetas. Parte de la liturgia que cada servicio de adoración, el día de reposo, era leer de la ley y los profetas. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí lo leímos, vamos a leerlo en el capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Aquí igual leemos en Hechos capítulo 13, versículo 15. Dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles. Entonces era una práctica común que se hacía en cada reunión o cada sabbat en las sinagogas. Y es muy interesante, aquí nos vamos a detener, hermanos, pero vemos que Isaías 52, Isaías 53 nos habla precisamente de esa profecía. Inclusive dicen muchos que Isaías 53 es un texto para los judíos de hoy en día, de este tiempo, el poderlo entender,
porque vemos que todos esos hechos narrados tuvieron cumplimiento en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por esta razón, eso les era muy, muy conocido. ¿Por qué? Porque lo leían cada día de descanso. Los profetas predijeron que el Mesías había de sufrir, morir y aún así ser el Salvador de su pueblo. Lo decíamos Isaías 52, del versículo 13 al capítulo 53, versículo 12. ¿Y qué era este mensaje? Sobre la base del mensaje profético, entonces Jesús podría ser su Salvador, que tuvo una muerte vergonzosa como su sustituto. Pablo da a entender que al condenar a Jesús, los judíos en Jerusalén cumplieron las palabras que los profetas habían hablado acerca del Mesías. Te invito a que leas Isaías 53. Entonces, hermanos, ¿qué aplicación podemos tener para hoy, para nosotros en estos días? Primeramente, estar sumergidos en la religión, en la tradición evangélica y no sustentados en la palabra del Señor. De alguna manera, Pablo hace uso del testimonio de Juan el Bautista, que estaba manifiesto en las Escrituras. Y tú dices, oye, pero mi nombre no está en las Escrituras. Sí estás, hermano, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, del versículo 5 al 8, que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, vamos a leerlo. ¿Para qué propósito? Capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué nos escogió? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Somos un testimonio vivo. Pues ¿será que estamos siendo un testimonio de la palabra establecida por el Señor desde antes de la fundación del mundo y estamos permitiendo lo que dice aquí para la gloria y alabanza de su gracia? Entonces, hermanos, todo lo que hagamos es el propósito de la iglesia. Todo lo que hagamos sea para glorificar al Señor. Predicamos el Evangelio, que sea para glorificar al Señor. Que nos reunimos, que ahora estamos impedidos de reunirnos, hermanos. Creo que ese es también parte del problema. Y lo leíamos lo que dice el Malaquías, ¿verdad? Que el Señor que estaba buscando quién cerrara la puerta del templo, porque no se reunían para la gloria de Dios o para glorificar al Señor. Como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y vimos la gloria como del unigénito. Nosotros, hermano, a través de nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, debemos de permitir que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Es el propósito. Y Pablo, ¿qué estaba haciendo? Pues precisamente llevando este mensaje para que el nombre de Dios fuera exaltado, fuera glorificado. Y hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Seguimos, perdón, no pude avanzar más, pero la siguiente semana vamos al versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplida todas las cosas que le estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. La siguiente semana vamos a hablar de esto y por qué para el judío era difícil entender que la salvación pudiera venir de alguien que había sido avergonzado en una muerte tan indigna como la muerte en una cruz o en un madero. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde y te pedimos, Señor, que en ese amor, en esa gracia y en esa misericordia, Señor, manifiestes tu vida a cada uno de nosotros. Permite, Dios, que podamos dar testimonio claro, Señor, a través de nuestra vida, a través de nuestros actos, a través de nuestros pensamientos. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, iluminando nuestras vidas con tu palabra, Señor, que tu palabra sea la fuente de vida, guíe nuestros corazones, guíe nuestros pensamientos, guíe nuestra alma, Señor. Que en ningún momento, Señor, perdónanos, que en ningún momento, Señor, tu palabra nos parezca lejana, aburrida, controversial, si nos parezca, Señor, como tú lo has declarado, Señor, que en el conocimiento de las Escrituras nos va la vida. Ayúdanos, Señor,
Ministranos en tu gracia y en tu bondad, Señor, creyendo en tu palabra, en tu espíritu y en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre y te pedimos, Padre eterno, que nos ministres de tu paz y de tu espíritu en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, eterno Señor. Amén, Dios. Y amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Estamos escuchándonos la próxima semana, pidiéndole al Señor que bendiga tu vida. El día miércoles, hermano, vamos a empezar una dinámica diferente. Vamos a transmitir en vivo. Vamos a llevar un mensaje. Ya terminamos la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, precisamente este miércoles que terminó. Y vamos a tomar una dinámica diferente. Ya te vamos a estar explicando cómo vamos a participar de este culto de los días miércoles. Y así de una manera progresiva, como nos vaya mostrando el Señor, vamos a participar en esta actividad del día miércoles. Vamos a tener un mensaje, estamos pidiéndole dirección al Señor que vamos a compartir el día miércoles, pero ya no va a ser un mensaje grabado, sino va a ser un mensaje en vivo. Entonces te invitamos a que el día martes estés en el culto de oración. Estamos reunidos a través de Zoom. Si no sabes cómo hacerlo, algunos hermanos les hemos estado ayudando para que puedan participar de esta actividad y de este culto. Entonces, te invitamos, hermano, a que participes el día martes a las 7 de la noche. Si estás siendo parte del grupo de WhatsApp, Iglesia en Oración, en Jardines de Casanueva, ahí se da la instrucción de cómo entrar. Si no sabes, llámanos y podemos apoyarte. El día miércoles, a través de YouTube, vamos a transmitir, como lo hacemos el día domingo, el mensaje en vivo de manera directa. Y va a quedar ahí grabado, pero lo mejor es si puedes escucharlo en el momento, creo que va a ser de bendición y de edificación para tu vida. Pues esto es todo, hermanos. El Señor te bendiga y sea contigo, con tu familia, esperando en el Señor que Dios ministre de su gracia y de su bondad en tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos. El Señor sea contigo. Bendiciones.